Bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué hora estará usted mirando esta proyección de todos los miércoles, el programa ¿Cómo están? Donde quiera que sea, pues esperamos que lo esté pasando bien. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente semana tras semana de llegarnos allí a sus hogares, donde quiera que usted se encuentre, y poder compartir algo de la palabra del Señor. Esto, una semana más, esto es tremenda, hay proyectos, hay cosas que hacer y los anuncios que tenemos es, por ejemplo, extraordinarios o extras. Este sábado a las 10 de la mañana las damas se reúnen allí en la iglesia, las mujeres amadas, el ministerio de mujeres amadas, se reúnen y luego tenemos un pequeño anuncio para lo que es la semana de Thanksgiving, el jueves, donde se celebra este Día de Acción de Gracias. Tendremos un servicio a las 10 de la mañana, testimonial de adoración, de gratitud al Señor. El viernes siguiente no habrá servicio, pero el domingo sí tendremos otro servicio de gratitud al Señor. Hay muchísimo que agradecerle al Señor por tantas bondades, por tanto amor, tanto cuidado, tanta cosa preciosa que Dios bendice a sus hijos y nos hace sentirnos deudores, nos hace sentirnos que estamos en deuda con el Señor, porque reconocemos todos los favores, además de nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados. Reconocemos la multitud de favores y bendiciones que Él nos da por su gracia y porque Él es así, porque Él le encanta bendecir a los que hemos creído que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. La vida cristiana es la mejor vida que uno puede tener en este mundo y por supuesto esta vida es perdurable hasta el mundo venidero. Allí seguiremos adorando al Señor y dándole gracias a Dios. Así que el resto pues es lo corriente, lo común. El lunes instituto, el martes los jóvenes, el miércoles cómo están. Además de los grupos que se reúnen martes, miércoles y sábados en casas particulares. El jueves intercesión, tanto presencial como por Zoom. Los viernes servicios, sábado en la mañana oración y domingo 2 servicios, a las 9 y a las 11:30 de la mañana tenemos el segundo servicio. Estamos agradecidos a Dios que nos permite poder seguir sembrando las semillas, sembrando la palabra de Dios y esperando, como siempre, que haya fruto, que haya cosecha y que podamos ver el resultado. Les pido disculpas por este escudo que tengo aquí, es del Real Madrid, es mi equipo de fútbol. No me mate nadie, no se enfade conmigo. Para mí es uno de los mejores equipos del mundo, por no decir otra cosa. Esto, desde que nací, ese ha sido mi equipo y espero que lo siga siendo. De todas maneras, no soy un fanático de estos que se muere por el equipo, que conoce la vida y los pormenores de los jugadores. No, simplemente miro los resultados cuando los hay, a veces ganan, a veces pierden, pero como quiera que sea, sigue siendo mi equipo. Así que no me mate con tomate, como dice un proverbio español, mátame con bacalao. En otras palabras, no me critiques por boberías, si me vas a criticar es con algo sustancioso. Bueno, queremos saber de ti, queremos saber cómo estás, cómo te encuentras y esperando que lo hagas bien. Saludamos a toda la audiencia, saludamos a la gente que está enfermita, que está en casa, que no sale mucho ya, y menos todavía con esta amenaza de tormenta tropical que tenemos, o de huracán que tenemos aquí en estos días, con lluvia incesante. Cuídese mucho, no salga si no tiene que salir. Quédese en casita, descanse, cójalo suave. Estos son momentos para aprovechar. Se cierran las escuelas, se cierran muchos lugares,
y es el momento para aprovechar y tener un pequeño descanso donde podamos recuperar fuerzas del tren de vida que aquí se lleva, es innegable. Así que, como siempre, hoy quiero traer algo de la palabra de Dios y te pedimos que si te es de bendición, consideras que esto puede ser de utilidad a alguna persona, compártelo en tu muro. Testifica de lo que Dios hace y quizás a lo mejor a ti la palabra de hoy no te toca tan directamente, pero seguro que hay otras personas que pueden ser bendecidas por ello. El tema de hoy nos toca a todos nosotros, así que aquí no se escapa ni el apuntador siquiera. Tiene que ver con Hebreos 12:1, donde dice que teniendo pues tan gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Quiero hablar acerca de lo que es la pelea, la batalla, en la que todo creyente nos vemos envueltos, nos guste o no nos guste. La Biblia dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, las regiones celestes, todo eso está bien. Pero la lucha contra estos elementos, enemigos de Dios y enemigos de su obra y de su creación, tiene una razón de ser y tienen un lugar que se le abrió al enemigo en los principios de la creación y tiene que ver con el pecado. Voy a hablar acerca del pecado. Me llamó la atención cuando dice que el pecado nos asedia. Asediar es una palabra que quiere decir que está rodeando. Imagínese una ciudad que está rodeada de ejércitos enemigos y que están acechando, esperando el momento de poder entrar para conquistar la ciudad. Así es el pecado, lo tenemos por todas partes. La Biblia tiene otra expresión allá en el libro de Génesis, al comienzo, que el pecado está a la puerta. Lo tenemos ahí, o sea, esto no es un asunto que hay que buscar mucho. Está en nosotros, lo hemos heredado de nuestros padres desde el inicio de la creación, en la caída. Así que cuando hablo de esto que nos asedia, la lucha la pelea a la cual quiero referirme hoy es una pelea contra el pecado. Alguien me va a decir, pero pastor, ya el pecado lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. Es cierto, seguro que sí, y nuestros pecados han sido perdonados, seguro que sí también, pero nadie me puede negar que todavía seguimos lidiando con el pecado, las consecuencias del pecado. El pecado tiene el poder de distorsionar la mente, distorsionar las emociones, distorsionar el concepto, la opinión que podemos tener de las cosas y de la vida, y nos hace errar el blanco. Esa es una de las palabras que define el pecado, errar el blanco, es decir, erramos el propósito para el cual fuimos creados y nacimos en este mundo. El pecado te distorsiona todo, te lleva por otros caminos que no tienen nada que ver con el designio de Dios para nosotros. Así que es algo que todavía la lucha contra el pecado no podemos abandonarla. De hecho, te animo a que pelees constantemente, nunca dejes de pelear. La guerra fue ganada por Jesús en la cruz del Calvario. Pero las batallitas que tenemos diariamente, todos tenemos arrastres todavía, por así decirlo, de hábitos, de concupiscencias, de situaciones donde el pecado está ahí, tratando de entrar, llamando a la puerta para ver si tú le abres y él entra y conquista y domina el alma del ser humano. Es un problemita, y diariamente, esto no es un asunto del domingo, esto es un asunto diariamente. Yo tengo que luchar, pelear contra el pecado en el nombre de Jesús, bajo el poder de su sangre derramada en la cruz del Calvario, que me limpia de toda maldad. Así que posicionalmente estamos bien, pero en la vida práctica todavía hay cosas que nosotros no debemos de conformarnos con ella, porque eso nos puede llevar a un declive espiritual. Nosotros debemos
de mantener las armaduras de Dios y mantener las armas en alto, dispuestos a la batalla diariamente. A todos nos vienen esto, qué sé yo, el campo de batalla es el alma del ser humano. Allí es donde se cocina, donde se cuece, es en el hombre interior, donde pasan todas las cosas que quizás no se ven con el ojo, pero que tarde o temprano se manifiestan, y ahí es donde tenemos el problema. La Biblia nos enseña que hay pecados de comisión, de omisión y de intención. A ver, el pecado de comisión es cuando hago algo que no debo de hacerlo. El pecado de omisión es cuando no hago algo que sí debo de hacerlo. Y el pecado de intención, simplemente no hago, pero la intención de hacerlo continúa y se constituye un pecado de todas maneras. Jesús nos lo enseña esto cuando dice que si tú deseas en tu corazón otra mujer que no es la tuya, ya eres un adúltero prácticamente. Si le dices fatuo o necio a tu hermano, en tu corazón ya tú eres digno de reo y de ir a juicio por homicida. En otras palabras, quizás no hemos cometido el pecado, pero la intención de cometerlo está ahí. Y ante los ojos de Dios, esto pues ya estamos mal. Esta es una de las situaciones que son más frecuentes en la vida del cristiano. A veces no hacemos las cosas. Sabemos que están mal, pero la intención de hacerlas está ahí cantante y sonante, y tenemos que pelear, luchar, echar fuera. Dice la palabra que las armas que Dios nos ha dado, 1 Corintios capítulo 10, versículo 5 en adelante, que Dios nos ha dado armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y traer cautivo todo pensamiento que se levanta contra la desobediencia o contra la obediencia a Cristo, traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y nos explica de que definitivamente la pelea está ahí, está latente. Ahora quiero, desmenuzar un poquito todo este concepto con el fin que podamos entender. Hay pecados del espíritu. El ser humano es tripartita. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 5, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesús. Así que el ser humano es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. No podemos negar esto. De hecho, pues simplemente eso es lo que somos y se acabó. Cuando allá en el libro de Génesis Adán es formado, dice la palabra de Dios que Dios sopló aliento de vidas, en plural, vidas en plural, en la nariz de lo que él había formado con el barro, y el hombre llegó a ser un alma viviente. De manera, entonces, cuando dice vidas en plural, la Biblia nos presenta tres clases de vida: una vida biológica, una vida almática y una vida espiritual. Bueno, ahí estamos. Entonces nacemos, vamos desarrollando conciencia de lo que está bien, de lo que está mal, y la tendencia normal de todos nosotros. Por eso dice la Biblia que no hay justo, no hay ni uno, que todo el mundo peca, no hay hombre que no peque. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, esto es una de esas frases lapidarias que tiene la Biblia, que todo el mundo peca. El que diga que no, que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude y le quite la mentira, porque es mentiroso, la verdad que sí, todo el mundo pecamos. Damos gracias a Dios que no nos está condenando y mandándonos al infierno cada día, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Pero que todavía tenemos que luchar, definitivamente que tenemos que luchar, y la Biblia nos enseña precisamente esta cosa. Así que voy a hablar ahora de pecados del espíritu. Pecados que no son de la carne, son pecados del espíritu. Y voy a desmenuzar un poco esto. Por ejemplo, apunté aquí el orgullo, la altivez, la arrogancia, la soberbia, la rebeldía. Usted no se ha extrañado cuando Saúl
que no hace nada, aparentemente una pequeña desobediencia, y Dios lo elimina. Sin embargo, tienes a un David que adulteró, mató, y Dios no lo quita del reinado, no lo desecha. ¿Cuál es la razón? El pecado de Saúl fue muy grave porque era un pecado de rebeldía en contra de Dios. La rebeldía puede que se manifieste de una manera o de otra manera, pero Dios no transa con ella. O sea, nosotros tenemos que tener una ubicación correcta frente al dueño de nuestra vida, frente al creador de todas las cosas. Y yo no puedo en ninguna manera pensar que por orgullo, por creerme mejor, que merezco más, por ser altivo, mirar con desprecio la vida de otras personas, ser arrogante, la soberbia, el tipo que no tiene consejo de nadie porque cree que lo sabe todo. Todas esas cosas se originan en el espíritu del ser humano y no son ninguna gracia. Dios no transa con el pecado, ninguno de ellos. Se nos ha enseñado tradicionalmente de pecados más graves y pecados menos graves, el pecado mortal, el pecado venial. El pecado es pecado, y es verdad. Hay categorías, hay pecados que son más graves que otros, pero de todas maneras Dios tiene que lidiar con todos ellos, sean los más sencillitos como los más graves. El pecado sigue siendo pecado. De manera que nosotros los cristianos tenemos que estar siempre bajo una actitud de arrepentimiento, de confesión de esos pecados hacia Dios y de saber que su gracia, su amor, su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de la maldad. Así que tenga mucho ojo con este asunto. Si hay algo de orgullo, de altivez, de soberbia, de arrogancia o de rebeldía en su vida, deseche eso. Yo siempre le digo a la gente, mira, tú puedes estar en desacuerdo con algo o con alguien, eso es normal. Todos somos diferentes, tenemos opiniones diferentes, pero el asunto no es que tengamos diferentes opiniones, eso es sabido. Nosotros no nos basamos, por eso es que la verdad no es mi opinión, creemos en absolutos, creemos en verdades absolutas que vienen de parte de Dios, no vienen de parte nuestra. Lo que yo pienso no es tan importante, es lo que Dios piensa, lo que vale, y es lo que es efectivo en la lucha contra el pecado, porque la Biblia dice, si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es que cuando Dios habla, suelta la palabra, y esa palabra se establece tanto en los cielos, en la tierra, en el tiempo, en la eternidad. Esa palabra no va a cambiar. Dios no miente ni se arrepiente, porque Él no es humano. Dios es espíritu y nada que ver con nosotros. Nosotros somos criaturas de Él, creadas a su imagen y semejanza, pero no somos Dios. Tenemos que lidiar, tenemos que luchar contra eso y pedirle al Señor que nos ayude en quitarnos todo ese asunto del orgullo. En la Biblia tenemos ejemplos cómo Dios desecha eso. Dios atiende al humilde y desecha al orgulloso, al altivo, al arrogante, al que se cree que se merece, qué sé yo, todo, y no agradece nada, por supuesto, porque todo es poco, él piensa que siempre se merece más. Dios no trata muy bien con ese tipo de personas, no le agradan, no le gusta. Así que deseche eso en lo interior, en lo íntimo de su ser. No sea orgulloso, no sea altivo, no sea soberbio, no sea arrogante y sobre todo no sea rebelde. La rebeldía es la madre de todas las maldiciones. Dios no transa con ella ni tiene mucha paciencia con ella. En la Biblia la rebeldía ha sido castigada rápido. Bueno, vamos a seguir. ¿Y qué tal los pecados de la mente? La mente es un campo de batalla increíble. Los pensamientos. Todos pecamos con los pensamientos, pero no solamente los pensamientos, sino las imaginaciones y la memoria. En ese campo, los pensamientos, la mente no para. A veces ni cuando estamos durmiendo. Mi esposa se queja que últimamente estoy hablando mientras duermo.
no sé lo que hablo, pero probablemente no tengo ni idea de lo que hablo, porque dice que no se me entiende nada. Bueno, pues yo le dije, ora a Dios para que se me entienda y así te enteras de lo que estoy hablando. Pero eso no ocurre todas las noches tampoco. Los pensamientos, todos lidiamos con ellos. Van los pensamientos, a todos nos vienen, definitivamente. Y tenemos que aprender a rechazar eso, no alimentarlos, sino a rechazarlos. Luego tenemos las imaginaciones que se proyectan generalmente hacia el futuro. Es el elemento creativo del ser humano. Por eso es que la imaginaria tiene que ver con la creatividad de la persona. Pero a veces podemos usar la imaginación para cosas que no son correctas, no son buenas, no convienen, y alimentan entonces fantasías, no sé, aventuras inexistentes, pero tiene tanto poder que podemos experimentar los placeres sin siquiera vivirlos. Cuando inventaron la realidad virtual pensaron que habían inventado no sé qué. No, hombre, no, eso está inventado desde los siglos de los siglos. Cuando uno se imagina, cierra los ojos y empiezas a imaginar, no sé, cualquier cosa, debemos de santificar nuestra imaginación y imaginarnos. Yo estaba pensando ahora con este asunto de la lotería del Powerball, que había casi 2.000 millones de dólares, y la gente, qué animada que estaba, qué ilusionada, aquí está el número ganador, y le preguntaban, ¿y qué vas a hacer si te llevas 1.000 millones de dólares para casa? No, yo me compro una casa, me compro aquí, le doy a mis hijos, y empieza la gente a soñar, empieza la gente a ilusionarse con la idea de que la posibilidad de que pudiera tocar el premio y alcanzar esos millones. No sucede. Bueno, le sucedió a alguien por ahí, pero los demás que jugaron perdieron la plata y no ganaron nada. Así que los pensamientos están siempre ahí. A todos nos vienen malos pensamientos, pero la idea es no alimentarlos, no dejarlos que se queden ahí. Alguien dijo que, de hecho, la Biblia habla de huevos de áspid, huevos de víbora en nuestra cabeza. No dejes que esos huevos maduren y se abran y salgan más víboras de ahí, de los pensamientos, porque después podemos estar hablando un poco más de eso. Y la memoria, que generalmente se orienta hacia el pasado. A veces nos acordamos de cosas. Yo recuerdo hace muchos años, estoy en el trabajo y me estaban poniendo un hilo musical. Y el hilo musical pusieron la música que estaba de moda en mi juventud. Yo no era cristiano. Y cuando vengo a darme cuenta, ya estoy yo meneando un poquito el pie, el esqueleto, siguiendo el ritmo, porque en la memoria me remonta a una época de mi vida donde disfrutábamos de esa música. Los Beatles, el rock, qué sé yo, toda esa serie de tonteras que hoy por hoy eso ya pasó, pero de pronto me doy cuenta y me veo y digo, pero ¿qué estoy haciendo? Si yo soy un ministro del Evangelio y no tengo que estar gozándome con esta música, porque la memoria te puede trasladar al pasado, así como la imaginación te traslada al futuro, la memoria te traslada al pasado. La Biblia dice que debemos de santificar nuestra memoria. Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Piensa en las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida, en las maravillas, las bendiciones, el cuidado de Dios, la ternura de Dios. Por favor, santifiquemos nuestros pensamientos, nuestra memoria. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, no es un taller del diablo, es una obra del Espíritu de Dios en nosotros. Luego hay otros dos pecados que tienen que ver con lo que entra en el ser interior y tiene que ver con los ojos, lo que miro, y los oídos, lo que oigo. Muchas veces cuando hablamos de lascivia, lujuria, dice el Señor que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, la fornicación, todo eso, pero eso no entra directamente al corazón. Primero entra por los ojos.
Si tu ojo es luz, todo tu cuerpo tiene luz, pero si tu ojo es tinieblas, todo lo que hay en ti son tinieblas. Entra por los ojos, y los ojos vienen a ser el canal que vienen a apoderarse para que el alma reciba lo que viene por los ojos. Y una vez que viene por los ojos y una vez que entra, volvemos otra vez a recordar el pecado que nos asedia, está ahí tocando a la puerta. Entonces yo miro y requete miro, me gozo con lo que miro. Le estoy abriendo la puerta al pecado en mi vida, y de ahí va al corazón. Y el corazón se amalgama. Por eso los otros dos pecados tienen que ver no con lo que entra, sino con lo que sale. El problema es que no podemos dejarlo entrar, porque si lo dejamos entrar, se asienta en el corazón. En el corazón, y por ejemplo, los pecados de la boca, los pecados del corazón, que es lo que siento. O sea, tenemos lo que entra y tenemos luego lo que sale. Si no lo dejamos entrar, de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es una ley espiritual que todos conocemos. Entonces yo no puedo dejar que por mis ojos entre cualquier cosa y por mi oído entre cualquier chisme, cualquier cosa que no debe de entrar. No debo de darle cabida a nada de eso. Porque si le doy cabida, luego eso va a entrar, y una vez que entra, va a trabajar. Y dice la Biblia que el corazón es perverso, es engañoso, y de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, ya no es lo que entra, sino luego lo que ya sale. Entonces yo tengo que impedir que lo que entre sea para destrucción, sea para dañar, todo lo contrario. Así que cuando yo miro algo, yo no puedo evitar mirar, pero la segunda vez ya la puedo evitar. Miras algo, donde sea, en películas, en la calle, pornografía, cuánta gente ha quedado presa del poder que eso ejerce en la vida de la persona. Entonces utilizan la imaginación, y el pecado destruye la vida de la persona. No le dejes entrar. Si hay algo que no debes de verlo, cierra los ojos, cambia el canal, mira para otro lado. Son disciplinas sencillas pero efectivas. Yo recuerdo recién convertido que tenía que hacer eso. Si veía algo que me podía ser de tropiezo, a veces iba manejando, no podía cerrar los ojos, pero miraba de reojo para otro lado, hasta que se terminaba el ámbito donde ya no podía mirar, y le daba gracias a Dios y le decía al Señor: guarda mis ojos, guarda mi oído, que yo no esté escuchando cosas que no debo de escucharlas, sino que más bien yo pueda oír tu voz, que mi oído no esté contaminado, sino que esté listo para oír tu voz. Así que tenemos que tener ese tipo de disciplina en nuestra vida, con el fin de proteger al hombre interior y no dejar que el pecado que viene de afuera, del exterior, entre y se apodere y se adueñe de alguna área de nuestra vida. La lucha es constante, la lucha es diaria. La lucha, esto debe de estar ahí siempre. No te canses de pelear contra el pecado en la vida de la persona. Sigue peleando. Ya Jesús ganó la guerra. Nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Dios sabía la clase que somos cuando nos salvó. Es una raza caída por completo, pero Él la redime, Él paga el precio por ella. Sin embargo, en la práctica todavía arrastramos cosas, todavía tenemos que hacer uso de la gracia de Dios, del poder del Espíritu Santo, de las armas que Dios nos ha dejado, para que podamos entonces destruir las fortalezas, de traer cautivo todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios, todo argumento. La Biblia habla de fortalezas, no me quiero entretener mucho en esto, pero una fortaleza es cuando un pensamiento que no es bíblico ha sido aceptado y recibido en la vida de una persona y se constituye en una fortaleza que hay que destruirla, Son conceptos equivocados, erróneos, que los hemos aceptado
por alguna razón, y ahora están ahí como una fortaleza donde el enemigo en esa fortaleza no se cansa de bombardear la vida del creyente. Tenemos que hacer uso de las armas que dice la Biblia, que a diestra y siniestra armas de justicia, para poder ser más que vencedores y poder eliminar de nuestra vida todas esa serie de cosas que constituyen un tropiezo y sirven de atraso en la obra que Dios quiere hacer con nosotros. Lo que entra, hay que ser cuidadoso con lo que le dejamos entrar. Pídele a Dios que te mande porteros, guardas en la puerta, y que el Espíritu Santo guarde tus ojos, guarde tus oídos, guarde tus pensamientos, guarde tu espíritu, y que no le demos cabida al enemigo. A veces cuando le damos cabida, le estamos dando el derecho legal para obrar. Dice la Biblia, por ejemplo, la ira es otro pecado del espíritu. Airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Y habla de una serie de cosas que nosotros tenemos que entenderlas. Y la verdad, ningún pecado es bueno. No hay pecadillos, ni picadillos, ni pescadillos. Todo pecado está mal. Y debemos de luchar para no dejar que nada de eso entre en nuestro corazón, porque eso se va a manifestar de alguna manera. No se sienta condenado. No estoy diciendo esto para que usted piense que Dios te descalificó, que Dios te quitó la salvación y te mandó al infierno. No se trata de eso. Se trata de obedecer la palabra de Dios y continuar en un proceso de superación, de mejora, de santificación, para que la imagen de Jesús siga siendo formada en nuestra vida y en nosotros, y que Él sea el que resplandezca, sea el que gobierne, sea el que domine todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos una gran nube de testigos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y el pecado que nos asedia. Y no para, está pendiente a ver si lo dejamos entrar. Pues no lo deje entrar. Se fue el tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios nos siga ayudando como lo ha hecho hasta ahora y lo seguirá haciendo siempre. Que la gracia del Señor sea contigo, comparte en tu muro, gracias por escucharme y que Dios te bendiga. Será a la próxima semana, si Dios lo permite.